Hola mis bellísimos. A ver, esto es un video que yo no llamaría que es un video improvisado, llamaría que es un video naturalizado. Naturalizado porque no es algo que estoy haciendo, no es que no lo haya pensado, sí lo venía pensando, pero quizás esta no era la forma de yo compartir muchas cosas de mi vida con ustedes por un video y en este momento, porque la verdad es que no tengo nada preparado para ello. Hace tiempo algunos que me vienen siguiendo quizás se deben recordar que yo venía como de escribir algo, ¿no? Y, y sí venía de escribir, lo que pasa es que me cuesta escribir. Yo creo que mi forma, a mí me gusta mucho comunicar, pero definitivamente, no sé, a lo mejor no he madurado lo suficiente para saber escribir, o no para saber escribir, pero sí de tener la constancia de sentarse todo el tiempo a escribir, porque yo me distraigo mucho. Me distraigo mucho, empiezo a escribir algo y me suena el teléfono, o me acuerdo que tengo que hacer algo y me levanto, o tengo que ir a sacar a Camila a hacer pipí, o tengo que preparar el almuerzo, o tengo ganas de buscar casa, y así ando, porque yo no sé cómo son muchos de ustedes, pero yo soy así, que me distraigo demasiado. Entonces, ¿por qué me surgieron las ganas de escribir? Siempre, o sea, yo considero que soy una persona sumamente creativa, siempre me vienen muchas cosas a la cabeza para escribir, pero más que cosas creativas o creativas me refiero de crear algo que no exista, entonces cree, ¿no? Porque a mi pensamiento me llegan dos tipos de cosas. Me llegan ideas locas, que no sé cómo mostrarlas, como me llegan muchas cosas que me han pasado a mí en la vida. Y es que hay veces que, que no sé si a ustedes les pasa, de hecho quiero hacer esto porque considero que muchas cosas de lo que me pasa a mí hoy en día le puede pasar a ustedes también, o quizás ya les ha pasado. Y, y como yo me atormento, porque bueno, yo soy un ser humano, ustedes saben cómo soy yo, que soy muy natural, y me atormento de cosas del pasado, me atormento en cosas de decir, si yo hubiera hecho esto, ¿qué hubiese pasado? Quizás si yo no hubiera hecho aquello, no estuviera así, o muchas cosas, y eso a mí me causa mucho tormento, ¿no? Yo creo que estoy haciendo esto más, yo creo que más es una necesidad de expresión, una necesidad de expresarme muchas cosas que a mí me ocurrieron. Eh, He llevado un estilo de vida un poco de película, a nivel de relaciones personales, a nivel de trabajo, eh, y lo quería compartir. Y como yo estoy ahora aquí en Madrid y yo no, y yo venía estando en unas terapias que yo en algún momento lo he comentado y he nombrado a mi querida Yoconda, que ha sido mi psiquiatra por muchos años, y desde que me vine para acá, ojo, mosca, que jamás he estado medicada, solo una vez, que ya les voy a contar cuál fue esa vez. No estoy medicada, no estoy diagnosticada de nada, así que no se preocupen. Pero Yoconda se convirtió, no voy a decir que se convirtió en mi amiga, porque nunca tuvimos un trato de amigas, pero se convirtió en mi paño de lágrimas. Yoconda se convirtió en la persona con la que yo más podría confiar cualquier cosa. Pasé muchas cosas en mi vida, ya va Mariana, que es muy pronto para ponerte a llorar, o sea, ya va. Pasé muchas cosas en mi vida que me hizo romper muchas relaciones personales con personas muy queridas que rompieron la confianza. Dejé de confiar mucho en la gente hace mucho tiempo, mucho tiempo. Me quebré muchísimo hace mucho tiempo también. Y Yoconda fue para mí mi desahogo objetivo, vamos a hablarlo de esa manera. Objetivo, ¿por qué? Porque era una psiquiatra, era una persona que no iba a estar en mi defensa si yo estoy equivocada, o no iba a estar en la defensa de otra persona si era amiga de la otra persona o era amiga de las dos. Entonces yo necesitaba esa persona neutral, esa persona que no me dijera que yo tuviera razón cuando no la tenía, ni tampoco, por supuesto, me echara toda la tierra a mí, ¿no? Y Yoconda se convirtió en una persona como lo van a hacer ustedes ahora, y es lo que quiero hacer con esto, ¿no? Se convirtió en la persona que me analizaba. Y cuando digo me analizaba, me analizaba. O sea, yo no hacía más que hablar y hablar y hablar y hablar, que ustedes saben que a mí no me cuesta tanto. Y yo me daba cuenta, mira, pasaban los años, yo estuve muchos años con Yoconda,
Y ya yo iba porque yo quería ir. O sea, yo no iba porque yo estuviera deprimida o que estuviera triste por algo. Ya era mi visita para yo desahogarme y quizás poner un poco en línea muchas cosas en mi vida, ¿no? Quizás todavía siento que tengo muchas cosas que sanar, cosas muy viejas, y yo quería convertir este espacio en eso, en analizarme, en analízame, porque creo que así lo voy a poner. Si ese fue el nombre que le puse a esto, ya lo veremos, pero por ahora es el que se me ocurre. De verdad, no tengo nada escrito. Sí, mentira, sí tengo muchas cosas escritas, pero que, número uno, empecé a buscarlas hace ratito en el ordenador o en la computadora y no lo encuentro. Mi querido Luis, Luis, que es mi técnico de la Mac, o sea, creo que me actualizó todo y me ha borrado todas las notas que yo tenía. O sea, que bueno, que igualmente no las iba a tener. Una que otra nota la tengo en mi correo, pero perdí un montón. Entonces, yo dije, como yo no tengo dinero para tener que estar pagando un psiquiatra y tampoco lo quiero hacer, y me di cuenta que cuando yo fui muchos años donde Yoconda, yo lo que hacía era hablar, 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 y eso mismo me hacía a mí pensar y darme cuenta en cosas que quizás yo me haya equivocado o errores que yo cometí. Entonces yo dije, lo voy a hacer. O sea, voy a hablarlo con ustedes. Yo, las personas que se quieran quedar aquí, esto me imagino que será, yo trataré de llevar el tiempo. Esto me imagino que será por capítulos. Son capítulos de mi vida que quiero compartir, que ustedes me ayuden a razonarlo, que me comenten lo que me quieran comentar. Y yo creo que así podemos tener como esa interacción, ¿no? Y aquí voy a empezar quiero hablar un poco de mi vida sentimental desde hace muchos años, de por qué Mariana es la que es hoy, por qué Mariana es gay, cuándo Mariana fue gay, qué fue lo que le pasó. Yo hace muchos años atrás, y les hablo desde hace como 20 años quizás, yo era una persona extremadamente sentimental, extremadamente. Si ustedes hoy en día me ven que soy un poquito ruda, antipática con mi pareja actual, que es Luisana, que ustedes me ven, pero chica, dale cariño. Yo tengo mi corazoncito también, y me salen mis cariños, y me salen mis momentos bonitos, pero me cuesta. O sea, a mí me cuesta expresar amor, me cuesta decir te amo a alguien, me cuesta decir te quiero, me cuesta, pero esto viene también de más atrás todavía, más atrás, porque es que mi bella madre es un poco así. El tema es que yo sí soy cariñosa un poco, pero también mi tranca o lo que me cuesta, aparte de la parte genética de mi madre, es porque yo he pasado por muchas cosas fuertes que estuve en mi vida. Y digamos que las últimas personas con las que yo he estado, las dos últimas quizás, antes de Luisana, quizás fueron las personas que más se calaron todos mis golpes, todas las heridas, se calaron todas mis heridas porque la verdad no estaba preparada, venía de muchas cosas fuertes y yo se las voy a contar, porque yo también quiero reencontrar muchas cosas de mí. Y yo sé que encontrar las cosas mías, contarlas, va a hacer que yo reviva quizás algunos momentos y va a hacer que yo me dé cuenta también de qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, qué es lo que ha pasado conmigo también. Nunca me habían visto tan seria, ¿no? eh, bueno, como les decía, hubo algo que cambió mi vida y fue el momento que yo descubrí que tenía una atracción por las mujeres y eso, digamos, me costó mucho asumirlo. No es que me costó asumirlo y que decían, yo, que me gusta otra mujer. No es que me costó por eso. Me costó porque yo no sabía qué me pasaba. Yo no sabía qué me estaba pasando. Yo conocí a una persona en el lugar menos esperado de mi vida y yo no sé qué me pasó. Yo tenía 13 añitos, y yo
y se los voy a contar. La historia empieza así. Yo cuando era pequeña, tenía 12 años, 11 años por ahí, empecé a jugar tenis y jugué tenis por muchos años. Una época de mi tenis, y les voy a contar quizás esta anécdota de mis inicios del tenis, porque a lo mejor también es parte importante y yo no lo he visto. Y ustedes, y estamos aquí para que me ayuden a analizarme. Vamos a ayudarla, pobrecita, ya sufre. Yo empecé a jugar tenis a los 11, 12 años. Y cuando yo empecé a jugar, porque el esposo de mi madre, él jugaba tenis y él me incitó a ir un día a una cancha de tenis, a jugar, a ver qué tal. Yo siempre fui, como muchos saben, los que me siguen, yo siempre he sido una mujer deportista, desde antes de jugar tenis. A mí siempre me gustaban los deportes y siempre he sido deportista desde pequeña. Y yo, bueno, vamos al tenis, vamos, que yo, mira, me ponían una pelota al frente y yo jugaba lo que sea, béisbol, fútbol, kicking ball, tenis, mira, lo que sea, bowling, lo que sea, jugaba yo. Y entonces, bueno, me fui a las canchas de tenis, efectivamente me enamoré, no de la mujer que les estoy diciendo, me enamoré del tenis en ese momento. Fue una de mis primeras grandes pasiones. En ese momento que yo empecé a jugar tenis, ya también algo que me ha gustado mucho es la música. Y yo en ese instante que yo empecé a jugar tenis, ya yo estaba en clases de música. Mi mamá era una persona sumamente ocupada. Mi mamá es médico y era una persona extremadamente ocupada. Vivíamos en ese momento solo con mi mamá. Ella estaba empezando a salir con este señor. Y mi mamá trabajaba tanto que nos tenía a mi hermana mayor y a mí en todo, en clases de lo que hubiese, de lo que sea. Y una de esas clases formábamos parte mi hermana y yo de la orquesta sinfónica y yo tocaba violín. Sí, yo tocaba violín cuando era niña. Y mi hermana tocaba el piano. Y en ese momento apareció el deporte en mi vida, apareció el tenis. Y me enamoré perdidamente. Yo creo que ya empezaron los conflictos con los amores, con los instrumentos musicales y el deporte. Ahora que lo estoy pensando, vayan anotando. Un momento que sí tuve que elegir entre si quería seguir jugando tenis o quería seguir en la música. Y bueno, me enamoré del tenis. Quizás nunca debí dejar la música, pero bueno, me enamoré del tenis. Y no es que la música no me guste, pero me enamoré más del tenis, pues en ese momento. Yo no era nadie en el tenis, yo era la nueva, era la que todavía no sabía jugar. Tenía habilidades, sí. O sea, por supuesto el profesor, como siempre fui deportista, tenía habilidades. El profesor inmediatamente se lo dijo a mi mamá del primer día que fui a jugar tenis, porque parecía que ya yo tenía semanas jugando y en mi vida había agarrado una raqueta, nunca. Y bueno, empecé a practicar tenis, empecé a jugar, empezó a crecer cada día la pasión por el tenis, empecé a aprender a jugarlo, a sacar, a volear, a todo. Y discúlpeme el esté. Aquí, cada vez iba a decir esté. Y, y bueno, y empezaron los entrenamientos fuertes en el tenis. Ay, eso fue el tenis, ahí te pasaste, brincaste la talanquera. Sí, puede ser, es que dicen que todas las jugadoras de tenis son gay, pero bueno, a lo mejor es verdad, pero eso ya, como yo les digo, miren, yo les voy a decir algo, yo no fui mujer de jugar carritos, ni jugar los robots, ni nada de eso, a mí me gustaba jugar con las muñecas, yo tenía Barbies, tenía Pinipón, tenía el Fisher Price para las niñas, o sea, tenía todo y no porque mi mamá me obligaba, a mí me gustaba jugar eso. Claro, también estaba sucia y cochina en la calle, también jugando, trepando los árboles, también estuve en todo, pero siempre fui así. Así como ustedes hoy en día me ven, coño, qué linda Mariana, qué femenina. Y a veces digo, Mariana sí está fuerte hoy. Bueno, eso sí les digo que he sido siempre igual desde niña. Me provoca estar bien arreglada y me provoca estar así como me ven, o sea, que no, nada del otro mundo, un suéter, una cosa y ya. Y bueno, y cuando yo empecé en el tenis, como les dije, no era nadie, o sea, ya habían competencias, habían unos estadales, que eran las competencias del Estado, habían unos regionales, que eran de las de toda la región oriental en ese entonces, y estaban los nacionales. Yo no era nadie. Y me acuerdo que yo fui a mi primera competencia con apenas 2 meses de jugar tenis y me metieron en una competencia. Yo creo que le faltaba gente y me metieron vamos a meter a una niña que llegó nueva.
Y por supuesto me fue fatal, por supuesto me fue fatal y nada. Y el mundo era así, como hoy en día llegó la nueva y la mala, la que no sabe jugar, la que no gana nada. Y yo, bueno, no me importa, yo sigo adelante, como soy yo. Yo sigo adelante, yo sigo practicando y en ese momento sí es verdad que ojalá esa Mariana luchadora y competitiva existiera hoy en día. Eh, Existe un poco, porque yo me he levantado de muchas situaciones, pero esa luchadora de Mariana a los 12 años era genial, yo la amaba, por lo menos. Y yo empecé a entrenar duro, empecé a entrenar fuerte, me quedaba más tiempo que el resto de mis compañeros en las canchas jugando. Mi mamá me tenía que dejar en las clases desde temprano. Yo tenía clases que sea a las 5 de la tarde, pero de las 2 de la tarde estaba yo en una cancha de tenis. Nadie quería jugar conmigo, yo me ponía en el frontón, en el paredón, en la pared esta y a darle, y a darle, y a darle hasta que me salieran los golpes y practicaba muchísimo. Yo siendo una niña. Y, y bueno, pasaron los meses y entrené bastante fuerte y llegaron las próximas competencias siguientes después de esa primera competencia que me fue fatal. Y en esa competencia di el batacazo, como dice uno. En esa competencia le gané a todas las niñas que tenían años jugando tenis. A todas esas que me habían ignorado, que yo no formaba parte de los grupitos, ¿sabes? Yo no formaba parte de los grupitos porque yo era la nueva y era la que no ganaba. Y yo les gané a todas con humildad, o sea, nunca, eso sí creo que me he caracterizado toda mi vida, la humildad. Yo no tenía ninguna pretensión de haber quedado campeona en ese entonces ni nada, simplemente me lo disfruté muchísimo, y bueno, ¿quién no se va a disfrutar ganar la competencia? Me lo disfruté un montón y bien, me gané quizás el respeto de la gente en ese momento, de que me tomaran un poco en cuenta, de que la gente volteara y dijera, ¿quién es esa niña que está jugando ahí? ¿Sabes? Porque era como que salí de la nada, o sea, nadie sabía quién era yo. Y eso fue muy positivo para mi vida, fue muy positivo para mí. Yo creé esa disciplina, era una buena estudiante también en el colegio, y llevaba las dos cosas paralelo, ¿no? Estaba en el colegio y jugaba tenis y empezaron las competencias fuertes, empecé a ganar los regionales, buenas posiciones en los nacionales, me empezó a ir bien, tenía que entrenar muchísimo, eso sí, pero y tuve que dejar atrás muchas cosas, a medida que iba creciendo dejé atrás muchas cosas, ¿no? ¿Sabes? Cuando uno conoce a los niñitos que a uno le gustan, a las compañeritas de clase que salen a la fiestica, pero bueno, eso fue más adelante, aquí todavía estaba muy niña, no estaba tampoco para tantas fiestas así. Y bueno, resulta que llegó el momento, que era lo que les quería contar, que sí es verdad que mi mamá, mi mamá me quiso, no, yo quise ir a un campamento de estos vacacionales fuera, a entrenar afuera. Yo tenía un entrenador que me entrenaba la parte física, que era un negro gigantesco, que me entrenaba la parte física y él hacía como una especie de paquetes para entrenamientos en Estados Unidos, ¿no? Y yo me fui junto con dos compañeros míos del tenis, dos hombres compañeros míos del tenis, yo me fui para ese campamento. Y bueno, en ese entonces, de donde yo vivía, iban dos amigos y yo, y de Caracas, de la ciudad, iban dos chicas. Eh, eh, Veníamos en vuelos distintos, pero no, o sea, nos íbamos a encontrar en un mismo vuelo. El vuelo iba a hacer escala como Caracas, iba a llegar a Margarita y de Margarita iba directamente a Nueva York, porque fue en Nueva York el entrenamiento. Bueno, cuando me monto en el avión, pasa un amigo, pasa el otro amigo y paso yo. Y ahí fue la primera vez que yo vi a esta persona. Yo no sé si yo deba decir nombres aquí porque, bueno, no es justo de repente que ciertas personas, ¿sabes? No quiera que uno la nombre ni nada, pero no sé, ¿cómo le ponemos a esta persona? Eh, no sé, la número uno. Esta fue la primera, la número uno, pero no sé qué nombre poner. Juan, vamos a llamarla Juan.
Wow, que suena horrible. Pero bueno, no importa. Vi a esta persona y yo quisiera que esa sí es la parte distinta de hablar, comunicarse hablando y de comunicarse escribiendo, ¿no? Que escribiendo de repente uno puede especificar más exactamente de repente lo que yo sentí en ese momento. Yo en ese instante, eh, estoy hablando de que yo tenía 13 años. ¿Yo qué iba a saber qué era el amor? ¿Yo qué iba a saber ahí qué era el amor? ¿Qué era estar enamorado? Yo creo que en mi vida me había pasado eso con alguien. Y yo vi a esa persona y yo sentí tipo película, como que en ese momento, mientras imagínense esto que yo voy caminando, entrando a un avión y hay varias filas porque es un vuelo internacional, y ves a una persona y es que sentí que se detuvo todo o que el mundo bajó el volumen. Eso fue lo que entendí. Sentí que el mundo en ese momento simplemente bajó el volumen y no se escuchaba nada. Eso fue exactamente lo que yo sentí en ese momento. Y sentí, por supuesto, algo en el estómago, primera vez que yo sentía algo en el estómago, que no eran ganas de ir al baño, ni era hambre. Y ya, yo sentí eso y ya. Y eso fue, miren, ellas son las chicas que van con usted, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, yo me llamo tal, ya, yo me llamo tal. Y ya, es que no pasó más nada. Yo tampoco lo tomé mucho en cuenta. Sé que eso me pasó, pero no lo tomé mucho en cuenta. No lo tomé en cuenta, seguí mi camino. Cuando nos sentamos en el asiento del avión, mis compañeros, hombres, estaban hablando de que si esta era fea, que si esta era bonita, que si esta era fea, que entonces uno decía como que la que me había gustado a mí, que era fea. Yo decía, bueno, a mí no me, yo le dije, esto fue lo único que yo dije, de verdad que sin ninguna malintención en mi cabeza yo no sabía, mira, yo no sabía ni la palabra gay en mi vocabulario, eso no existía, lesbiana menos, nada de esto, ya va, pausa, que tengo a Camila aquí con un rollo. Ok, sigo. Camila está insoportable, no sé qué le pasa. Bueno, menos mal que aquí estamos en confianza. Bueno, yo simplemente, sin ninguna mala intención de nada, ni como les dije, sin nada lésbico en mi cabeza, yo dije, muy natural, yo dije que a mí me parece tal fulana, me parece que es súper linda y tal. Hasta ahí. No dije más nada, ni pensé más nada. Bueno, yo viví mi campamento bien, me costó un poco adaptarme, bueno, yo estaba realmente pequeña, me costó adaptarme un poco a estar lejos de mi casa, en otro idioma, bueno, todo eso y cosas, pero sí me tocó mucho compartir con esta persona en el campamento. Esta persona era mayor que yo, la puedo describir, que no la describí para que se la imaginen. Era una persona más alta que yo, mucho más alta que yo, rubia, muy linda, de ojos marrones tirando a café claro. Era bastante cifrina, caraqueña, en fin. Era muy buena en su categoría donde ella jugaba tenis. Y bueno, quizás eso me tenía un poco también fascinada, ¿no? Ese mundo del tenis, compartir con otra gente que no fuera la misma gente con la que compartía en mi isla. Eso me tenía quizás un poco maravillada. Una persona que fuese de Caracas también, que Caracas es mi ciudad natal y siempre he sido amante de mi ciudad de Caracas, entonces eso también me tenía bastante metida ahí en ese rollo, ¿no? Y yo compartí con ella, compartimos muchísimo juntas, porque de hecho nos tocó dormir juntas, que dormíamos en la misma cama juntas, nos tocó una cama doble, matrimonial, y dormíamos juntas. Pero yo les digo sinceramente, a mí no me pasaba ningún pensamiento, bueno, como les decía, compartimos un montón, compartimos muchísimo. Recuerdo que una de las anécdotas que viví con ella ya, estábamos un día durmiendo y bueno, a ella le ha dado de que si quería ir a buscar una cerveza a la cocina, la casa donde nos estábamos quedando. Y yo le decía, una cerveza. Yo tenía 13 años, le repito, yo no había ni tomado en mi vida. O sea, no había tomado nada en mi vida. Y
Entonces yo le dije, bueno, o sea, lo veía como una aventura, ¿sabes? Entonces yo decía, bueno, vamos, lo buscamos. Y me acuerdo clarito que la cerveza era la cerveza esta Coors, o Coors, ¿sabes? Coors, Coors. Y me tomé mi primera cerveza de mi vida, me la tomé con ella. Eh, y me acuerdo que nos tomamos la cerveza y ella se hizo y que la que se había prendido por una cerveza que se yo no, y era la menor. Además, ella no era nada más que era más alta que yo, era mayor que yo. Ella me lleva 3, 4 años, ya no recuerdo exactamente. Miren, antes yo sabía hasta las horas que me llevaba, ahora ya no lo recuerdo, por supuesto. Estoy hablando que esto fue en el año 93, o sea, hace bastantes años. Y yo me acuerdo que nos tomamos las cervezas, estábamos muertas de risa en el cuarto hablando de cualquier cosa y yo me reía más porque la veía que ella estaba como prendida, entonces también le dio porque ella que quería tocar el piano. O sea, en la casa había un piano y ella quería tocar piano. Y yo le decía, no, ¿cómo vas a ir a tocar piano? O sea, se van a despertar. No, que quiero ir a tocar piano. Yo le decía, y se fue hasta donde estaba el piano. Y yo la perseguía así, que no toque. O sea, yo era la menor y era la más madura. Ay, no, mira, yo creo que eso es un karma en mi vida. Pero, pero bueno, ella era muy simpática, era muy linda físicamente y además sigue siendo muy linda físicamente y muy, muy, muy simpática. Un poco que habla con la nariz tapada, pero bueno, al final yo la quería así. Y, y bueno, nada, y así me imagino que entre compartir y compartir, y bueno, y les recuerdo que yo no, en ese momento yo estaba disfrutando realmente mi presente, yo no sentía nada por ella, o sea, no sentía, estaba fascinada, pero yo no pasaba por mi cabeza, me gusta esta tipa o me gusta esta mujer, o sea, es que ese pensamiento no pasaba ni siquiera por mi cabeza, era simplemente que sabía que me gustaba estar ahí y ya. De hecho, seguía anhelando irme a mi casa, o sea, yo estaba en el campamento y yo quería ir a mi casa, pero bueno, pero disfrutaba las veces que podía compartir con ella. Eh, con ella también descubrí el grupo YouTube. Me acuerdo que yo era amante de Madonna en ese momento y era niña y ella me traducía las canciones de Madonna. Y bueno, esas cosas que de repente esas anécdotas pequeñas que uno no olvida, ¿no? Pero bien, o sea, llegó el momento de devolverse a casa, se acabó el campamento, había que regresar. De hecho, yo creo que yo regresé primero que ella. Y ella me acuerdo que me dio hasta el número del teléfono de su casa, que llamara a su mamá, que le dijera unas cosas a su mamá, porque ese entonces uno no tenía celular ni nada de estas cosas. Uno nada más se comunicaba por llamar por teléfono, porque yo creo que no había celular. O sea, no había celular, no había para mensaje de texto, no había celular, no había. Uno se llamaba, era por teléfono, punto. Y una carta por, no sé, hipostel. O sea, no sé. Y, y recuerdo que nada, que yo llegué por supuesto llegué a Venezuela y llegué sí emocionada del viaje, a pesar de que ya quería llegar a casa. Fueron muchas cosas para mí. Fue la primera vez que había salido del país, creo, y fue la primera vez que fui a Nueva York. Bueno, de hecho ustedes, no sé, los que me siguen desde hace tiempo, no sé si recuerdan una vez que yo estaba en Nueva York que dije, esta fue la ciudad donde yo conocí a mi primer amor, y fue así, ahí la conocí a ella. Y humildemente en Nueva York. Y, y nada, y después nada, llegué a mi rutina, pero ahí mi mundo cambió. Definitivamente eso que yo viví con ella, esos días que yo compartí con ella, que no pasó nada del otro mundo, simplemente, no sé, surgió una amistad bien bonita, la verdad, eso fue lo que pasó, surgió una amistad bien bonita. Desde ese momento ya sí mi vida cambió. Mariana fue otra. Yo llegué diferente, yo sentía ya diferente, eh, fui otra. No sentía en ese momento que estaba enamorada y como les digo, por favor, yo de repente no sabía que era el amor todavía a esa edad, creo yo, ¿no? Pero sí es verdad bueno,
ya pensaba diferente, ya estar con mis amigos de siempre me era hasta aburrido. De hecho, yo tenía a mi mejor amiga de ese momento, que llegó a ser una compañerita del tenis, llegó a ser mi mejor amiga, Jessica, ya sí lo puedo nombrar porque fue mi amiga, y todavía la quiero. Jessica era mi mejor amiga en esa época, o sea, se convirtió, Jessica era una que era como la campeona del tenis antes de mí, y digamos que después yo pasé a ese lugar, y sin embargo, a pesar de que digamos que yo le quité ese puesto, siempre fuimos amigas, o sea, fuimos muy amigas después de eso. A veces me cae la duda si fue que era porque ahora yo era la campeona, pero bueno, no importa, igual me dio su amor y yo le di el mío. y, y era mi mejor amiga, y como les digo, yo no tenía ni siquiera un pensamiento hacia ninguna mujer antes que esta otra muchacha. Pero es que yo, por ejemplo, esta amiga mía, que era mi mejor amiga, es que yo no tenía ni un mal pensamiento con ella, era mi amiga. Y yo estudié en un colegio de puras mujeres, y yo nunca llegué a mirar a nadie de mis compañeras del colegio, nunca, nunca. O sea, yo era una mujer ahí extraña, porque no tenía esas cosas, yo de verdad que no. Y, y bueno, y nada, llegó el momento de tener otra vez la vida normal de clases, ir al colegio. Yo en ese entonces estaría como en primer año de bachillerato, segundo año o algo así. Ya mi vida giraba, eso sí, mi vida giraba en torno a ella, en torno, todo era ella para mí desde ese momento. No sé en qué momento pasó eso, no sé en qué momento me envolví en esa situación. Eh, yo, mm, yo seguí mi vida cotidiana, normal, yendo a mis entrenamientos del tenis, tal, pero ella llegó de viaje de Nueva York, después, que ella les había comentado que ella llegó después que yo, y ya nuestra forma de comunicarnos ya sí era por teléfono. Yo la llamaba a su casa, pero en ese entonces, en esa época, que les repito, no había celular, no había móvil, telefonía móvil, yo tenía que llamar por teléfono fijo a su casa, y era costoso llamar. O sea, era costoso. En esa época era dinero llamar, hacer una llamada nacional, era dinero. Y en mi casa me tenían pilladísima, pilladísima. O sea, yo llegué a un momento que hablaba todas las noches con ella, todas las noches, sin darme cuenta, siempre la llamaba a su casa. Ella me llamaba, pero más llamaba yo. Como les dije al principio de todo esto, yo era otra Mariana, yo era súper, súper enamorada, súper sentimental, súper, muchísimo. Yo era muchísimo sentimental, muy sentimental. Y, y siempre estaba pendiente yo, y llamaba yo, y me daban ganas de hablar, era a mí. Y sí había una respuesta de su parte, pero yo sé que era yo la que llevaba como la batuta ahí. Y, eh, y era difícil porque a veces tenía yo que llamar escondida de noche, que mi mamá y el esposo de mi mamá estuvieran durmiendo, porque cuando me pillaban con el teléfono me regañaban, porque duraba muchos minutos, quizás horas hablando por teléfono, y eso era dinero, como les digo. Y, y así pasaban mis días, y poco a poco yo me fui dando cuenta que yo fui cambiando, porque yo recuerdo que en esa época, claro que sí tuve uno que otro noviecito, y ya no me importaba, ya no me importaba. De hecho, el primo de mi mejor amiga Jessica, Jorge, que yo fui noviecita de Jorge, a mí él me encantaba muchísimo en ese momento, y lo que pasa es que él me hizo como una cagadita así pequeña que me hizo en ese entonces, pero éramos unos niños, por Dios. Andaba conmigo y andaba con otra al mismo tiempo, y yo lo descubrí en eso, y por supuesto no me interesó más estar con él, y él me juraba que él no quería nada con la otra, que quería estar conmigo, y yo, ay, ya yo no quería estar, o sea, ya no, o sea, no me importó, no me importó, y quizás lo que me daba fuerza que no me importara más era eso, que andaba como en otra cosa, andaba en otra cosa, y yo no me daba cuenta, o sea, yo de verdad no me daba cuenta. Yo estaba como, así como estaba la sirenita en la comiquita, ¿sabes? Que se enamoró del príncipe Eric y cantaba y tal. Bueno, a mí me faltaba cantar por las calles, ay, ay, y así. O sea, yo estaba como ilusionada sin darme cuenta que estaba ilusionada. No,
o sea, no lo pensaba. O sea, no me detuve nunca a pensar y decir, ¿qué me pasa a mí? Que estoy pensando en una mujer. O sea, ¿qué te pasa? O sea, no me detuve ni a pensar en eso. O sea, en ese momento vivía en Mariana el amor. En ese momento el amor no tenía sexo alguno. O sea, no me importaba si era mujer, si era hombre, no. Por eso quizás para mí, a pesar que sufrí tanto con eso, quizás fue el amor más puro que yo he podido sentir por alguien, por, porque no había más nada. O sea, lo que había era el sentimiento, eh, no había más nada, no había ningún otro tipo de interés. Y es eso, no pensaba si era hombre, si era mujer, era algo que yo estaba sintiendo en ese momento. Para mí mi vida empezó a girar en torno a esa persona. Y, y así pasaron los días, los meses, los años, y nunca llegué ni siquiera a tener nada con esa persona. Nunca, nunca, nunca. Y sí llegó un momento en mi vida que sí cada vez me fui dando más cuenta de eso. Porque, claro, yo contaba los días porque sabía que la iba a volver a ver cuando hubiese un nacional que nos tocara jugar juntas o en el mismo torneo, pues que nos íbamos a ver en el mismo torneo. Y me di cuenta que me dolió mucho una vez que yo no clasifiqué para una competencia que ella sí. Y, y yo lloré, o sea, lloré como si, no sé, como si mi madre me hubiera pellizcado, en, no sé, en una misa, y yo no aguantaba las ganas de llorar. Y la rabia de no haber clasificado y traté en lo máximo de poder ir a esa competencia y lloraba y ni siquiera, y ahí, ahora que lo recuerdo, por supuesto que ya han pasado tantos años, ahí recuerdo que yo lloraba ya no era ni siquiera por no haber clasificado, era porque no la iba a ver a ella. Y entonces ahí ya, mira, si esto fuera editado saliera música aquí. Ahí sí había ya que preocuparse. Había que preocuparse porque creo que quizás por ese tipo de detalles era que yo me daba cuenta, ahí fue que de repente yo decía, bueno, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué importa que no clasifiques o o sea, ¿qué importa que no la veas a ella? Y, y ahí fue cuando yo me di cuenta. Hubo una competencia que nos vimos y que yo estaba muy feliz de verla, muy, muy, muy feliz. Y yo creo que también ese fue otro, otra situación que me hizo darme cuenta que sí, definitivamente yo me estaba enamorando de alguien y yo no me daba cuenta. Y fue que recuerdo que llegué a la competencia, ella estaba, y me acuerdo que nos vimos en la cancha de tenis. Y nada, yo salí corriendo y la abracé y ella me abrazó y así, o sea, súper lindo, ¿no? Súper lindo y súper inocente sobre todo. Y yo la pasamos increíble en ese torneo, increíble, digo, de compartir tanto, de estar tan cariñosas una con la otra, pero hasta ahí, ojo, siempre fue hasta ahí, siempre fue un cariño muy, muy grande y muy especial. Y yo recuerdo que nos habíamos tomado, no, nos habían tomado una foto, un fotógrafo, a las dos juntas. Y yo recuerdo que eran esas competencias, ¿sabes? Esa competencia que uno iba y había fotógrafos especiales que te tomaban fotografías y después como que vendían las fotografías todas colgadas y la fotografía tenía como un título de la competencia, que sí, cuarto torneo en no sé dónde, ciudad de tal, en la fecha tal. Bueno, era un fotógrafo de esos y nos había tomado una fotografía o dos fotografías a nosotras dos juntas. Y recuerdo que ella me dice, a mí me tocaba, yo tenía que entrar a cancha a jugar y ella me dice, mira, ya yo vengo, voy a ir a ver las fotos donde las colgaba el señor este, para ver si ya reveló, porque antes, claro, antes las fotos eran así, eran fotos de rollo y las revelaban y era la foto en físico. Déjame ver a ver si ya tomaron las fotos y tal, bueno, para comprarlas, me dice ella. Y yo, bueno, bien y tal. Yo, bueno, nada, feliz. Miren, yo estaba feliz. Yo estaba feliz. Yo tengo tiempo que esos sentimientos, yo no los he sentido más nunca, pero bueno, porque fueron los primeros. Fueron los primeros. Y yo creo que al final eso nunca, yo creo que nunca se olvida. Yo no sé si la otra persona lo haya visto de esa manera alguna vez en su vida. Es que ni siquiera nunca lo he hablado. Eh,
Y yo no sé si lo llegó a sentir como yo sí, yo estaba feliz, feliz. Y yo me acuerdo que estaba jugando y ella terminó mi juego y tal, y al rato la veo que llega. Y entonces me dice, no, bueno, te tengo una mala noticia. Y yo, ¿qué pasó? Y tal. Entonces me dice, no, bueno, que fue a buscar las fotos y hablé con el señor y dijo que esas fotos no habían salido. Y yo, ¿qué? O sea, me sentí otra razón más para saber que algo me estaba pasando ahí. Me sentí mal. O sea, para mí fue que se me destrozó, no sé, la ilusión. O sea, era como no sé, como si te hubiese caído un bote de agua fría, algo así, porque, o sea, por una foto. O sea, que no había salido una foto y yo estaba que me clavaba el bolígrafo en el corazón, o sea, por eso. Y yo decía, no puede ser, que cómo no va a salir la foto. Claro, no era como ahora, que uno se, no salió la foto, nada, nos tomamos 7 más y ya está. Y te la paso por correo, por WhatsApp, qué sé yo. Y eso no existía antes, o sea, antes si no salía la foto, es que no había foto, ya está. Entonces, qué momento, ¿no? ¿Cómo es la tecnología ahora? Y yo, nada, me dijo así, me sentí muy mal y luego ella me llama y me dice, vente, vamos a caminar para acá. Y entonces me lleva como para una parte detrás de unas canchas de tenis, como había como un árbol con un banquito bien bonito. Bueno, y me ha enseñado las fotos. O sea, la niña me había engañado, me quería ver sufrir. O sea, me estaba vacilando, pues. O sea, me había dicho que no había foto y sí había foto. Y ella las tenía ahí. Y me dijo, viste, que no sé qué, si eres tonta, ¿qué tal? Y yo le digo, ¿cómo me haces esto, que no sé qué? Uno, si era gafo, de verdad. Gafo. Mira, que estoy un momento cuando hay que cortar esto. Uno si era gafa, de verdad. Era, bueno, no sé, otro me diría, ay, no eras tú gafa, era que estaba enamorada, qué lindo. Pero, o sea, a nivel 1000, de verdad, a nivel 1000. Como les vuelvo y les repito, es que yo antes era, o sea, que así, o sea, se me salía. Y creo que era notable, creo yo. Y, y bueno, yo feliz de que tuviera las fotos y no nada más eso, sino que agarra y me dice, y además encontré otra foto, o sea, aparte de las 2 fotos que nos había tomado el señor, ella me dice que tenía otra foto. Entonces yo, ¿qué foto? Bueno, resulta que era una foto mía. Yo no sé si esa señora tendrá guardada todavía esa foto que era mía. O sea, era de mí la foto. O sea, yo estaba como decir, como así en una grada, así, viendo un partido de tenis. Y el fotógrafo me tomó una foto que yo no me di cuenta que él me la tomó del perfil y la puso como en blanco y negro. Bien bonita. La verdad, la foto bien bonita. Y yo le dije, ¿y esa foto? Entonces me dice, no, te la ha tomado el fotógrafo y tal. Y yo, ay, yo no me di cuenta que me había tomado una foto y no sé qué. Y entonces me dijo, no, pero esa no es para ti, esa me la quedo yo. Y yo, aquí cuando viene otra música. Yo, si escuchan a alguien roncar, es Camila, ¿oí qué? Está un poco mayor. Y bueno, ella ronca ahora como la gente mayor. Y, y bueno, claro, ahí, o sea, ahí me sentí. Ahí en ese momento yo creo que tenía 14 años, o sea, 14 o 15. Y para mí seguía siendo una niña. Y yo o sea, ella me decía ese tipo de detalles. Y bueno, y a mí me explotaba el corazón de la felicidad, me explotaba, o sea, se me llenaba el corazón, se me llenaba de tanto amor que se me explotaba el corazón, de verdad. O sea, ya era algo y como les dije antes, es que en ese momento yo no tenía definido ni siquiera me pasaba en ese momento. Yo todo esto se los cuento porque quizás, no sé, a lo mejor a algunos de ustedes le ha pasado algo así similar, que la primera vez que les gusta a alguien de repente de su mismo sexo, bueno, de sexos diferentes, eso no tiene nada que ver, y sienten eso y no lo saben, no saben qué es lo que les pasa, y yo sentí igual, yo sentí igual. Y, y como les dije antes también, para mí ha sido uno de los sentimientos más hermosos que yo he tenido en mi vida, porque bueno, porque fue el primero y eso nunca nadie se lo quita a uno, ¿no? Y, y bueno, ella hacía ese tipo de detalles que a mí me hacían como engancharme un poco más y cada día más.
Y ya después empezaban más detalles, ya empezaban las canciones, que si mira esta canción y esta canción me acuerda a ti y ay, te dedico esta canción. Y uno se la pasaba en una dedicadera de canción. Mira, eso era lo que hacía uno antes, se vivía en una dedicadera de canción. Yo no sé, eso es de la generación de los 90, que uno se la pasaba dedicando canciones. Eso era como lo último, no sé. Y claro que al final era cuchillo a la garganta de uno, porque entonces cuando las cosas no iban bien, te escuchaba esa canción y es que era un balazo al alma, o sea, y, y bueno, nada, después cada vez que por supuesto había una despedida de un viaje de esto, otra vez, ¿sabes? Y ahí era cuando yo más o menos, era una edad difícil, tenía creo que 15 años, era una edad difícil, yo seguía jugando igual tenis, pero ahí sí es verdad que ya yo no tenía mucha vida social porque yo lo único que hacía era entrenar, ir a torneos, viajaba mucho los fines de semana porque tenía torneos en otros estados y yo no me podía trasnochar. Eso era lo que pasaba con esa disciplina. Uno no podía trasnocharse. Era la época de las graduaciones, ¿sabes? Los 15 años de la gente. Y yo a veces no podía ir porque no puedo ir porque me tengo que levantar mañana, tengo un partido a las 8 de la mañana, me tenía que levantar a las 6 de la mañana. Y esa fue mi vida por muchos años. Y aparte estaba pasando por esa confusión que estaba viviendo, ¿no? Y me imagino que ya yo estaba más grande y no era algo que yo podía comentar a mi mejor amiga no lo sabía. Era tabú, era muy tabú en esa época. O sea, yo no lo veía como que era un tabú por algo malo, para mí era un tabú porque nadie hablaba de eso. Entonces era como que si nadie hablaba de que a alguien le gustaba a alguien del mismo sexo, uno como lo veía como raro, no raro, yo nunca lo vi raro, pero sí lo vi como ¿cómo voy a hablar yo de esto si nadie habla de eso nunca? O sea, yo estaba encerrada en mí misma, a nadie le contaba esto, a nadie, yo no tenía a quién decírselo, o sea, lo que a mí me estaba pasando y claro, yo crecía y crecía y pasaban, como les dije, pasaban los meses, pasaban los años y yo no sabía cómo expresarme eso, porque además la persona ni siquiera sabía lo que a mí me estaba pasando tampoco. Yo no sé qué sentiría la otra persona, pero eso me estaba pasando a mí. Y ya sí llegó un momento que si yo me encerraba en mi cuarto a escuchar pura música, yo en esa época me gustaba mucho la música anglosajona, o sea, escuchaba Aerosmith, Michael Jackson, me acuerdo que todas las canciones así tipo anglo, pues puro inglés. Eso era lo que a mí me gustaba en esa época. Y, pero tranquila, siempre fui una persona súper sana, súper tranquila, súper disciplinada, buena alumna, pero sí me encerraba, yo me hacía mis encerronas en el cuarto y me ponía a llorar. Ahí sí es verdad que yo me ponía a llorar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Además yo pasaba por momentos, en mi casa estaba pasando por momentos también un poco rudos, porque bueno, mi mamá se había vuelto a casar con este señor que yo les dije que por el que empecé a jugar tenis, que lo quiero mucho hoy en día, pero tuve muchos problemas porque por otro lado me pasaba también esa distancia con mi papá, me dolió cuando mis padres se divorciaron, me dolió muchísimo. Yo era así con mi papá, todo era mi papá. Y, y bueno, ya no vivía con él y llegó este señor nuevo a nuestras vidas. Nosotros, mi hermana mayor y yo, vivimos mucho tiempo solas con mi mamá, como desde los 5 años hasta los 9 años, más o menos. Vivimos solas con mi mamá, o sea, vivimos casi 4 años solas con mi mamá y nosotros vivíamos en una paz perenne. Había mucha paz en la casa. O sea, la locura era las peleas entre mi hermana y yo, como todos los hermanos, pero había mucha paz. Y cuando este señor llega a la vida de mi mamá, era una persona que venía arrastrando muchas cosas de su pasado con su ex esposa, etcétera, y él estaba muy atormentado y entonces, bueno, le gustaba tomar mucho en esa época y todo esto aquí entre confianza, pues, porque quizás son cosas más personales, pero que nunca pasó nada malo, nada grave, pero sí es verdad que fue difícil para mí, porque eh, en mi casa no se conocía nada del alcohol, mis padres nunca tomaron, no eran personas que tomaban porque eran médicos los dos,
Y en cambio el esposo de mi mamá sí, se tomaba mucho, entonces cuando llegábamos de las fiestas llegaba a la casa y quería poner la música a todo volumen. Yo no entendía eso. Yo siempre he sido muy correcta, eso sí, yo siempre he sido alocada en todo, pero siempre fui como muy correcta, o sea, porque son las 12 de la noche y tiene que este señor que poner la música a todo volumen y yo no puedo dormir y mi hermana no puede dormir. O sea, me molestaba, era desagradable para mí y eso ocasionó muchísimas peleas en casa en esa época porque yo tengo un carácter fuerte y era como en defensa a la familia, ¿no? Yo era como la defensa en la familia, o sea, tú llegaste aquí a romper las reglas de esta casa, o sea, no. Y eso era pelea duro, de que mi mamá se tenía que poner refren así entre el esposo de mi mamá y yo. Era una época muy fuerte. Yo estaba en plena adolescencia también. Y bueno, y además me estaba pasando todo eso. Que sabes, que ya mis amigas empezaban a tener los novios. A mí no me gustaba nadie. De verdad no me gustaba nadie. No me gustaba. O sea, yo no me sentía identificada con mis amigos porque yo estaba en otra cosa. Mi mente era exclusivamente esa persona. O sea, esa era mi vida, mi mente, mi todo. O sea, yo no existí más. Eso no está bien. Yo no lo digo con todo el orgullo. Eso no está bien. Eso no está bien. Pero, no, pero bueno, yo estaba sola en todo eso. Yo no tenía a nadie que me orientara. Yo no hablaba con nadie y yo no sabía cómo manejar esa situación. De verdad, fue una etapa de mi vida muy difícil porque yo me estaba tragando todo un sentimiento inmenso que ya yo sentía y tenía ya en ese momento tenía dos años y más con ese sentimiento a cuestas que ni yo misma lo razonaba y nada, yo lo que hacía era llorar. Yo me encerraba en mi cuarto y lo que hacía era llorar porque yo quería ver a esa persona y no la podía ver porque quizás se lo quería decir y no tenía las bolas de decírselo y, y me moría de miedo, pues me moría de miedo en esa época con esa situación. Y, y bueno, nada, luego llegó lo que algún día iba a llegar, como les comenté al principio, esa persona era mayor que yo, si ya yo estaba como en tercer año de bachillerato, ella ya estaría por graduarse o se iba a graduar de su colegio, y llegó lo que se temía que iba a llegar, que ella se iba a ir del país, porque bueno, como casi todas las que jugábamos tenis, nos íbamos becadas afuera a estudiar nos becaban por el deporte afuera, y bueno, le llegó su hora. Y esa persona se tuvo que ir y se fue a Filadelfia a estudiar. No, se fue a Filadelfia primero, pero mentira, ella terminó estudiando en Florida. En Florida. Y yo estuve muy mal. Se podrán imaginar la depresión que yo andaba, la tristeza, depresión no. De verdad que en todo este cuento gigante que tengo aquí, que hasta a veces pensaba en hacer una serie y todo, de tantas cosas que van a saber que ha pasado, yo les puedo decir que solamente una vez yo estuve deprimida y no fue por esta. Deprimida de medicada, de depresión, pero no fue por esta. Y estuve muy mal porque se fue. Si me costaba hablar con ella por teléfono, estando en un mismo país, se podrán imaginar, estando ella en el exterior, obviamente la comunicación se iba a cortar cada vez menos, cada vez más, perdón, se iba a cortar cada vez más. Y yo hacía de todo, cuando ella se fue, yo hacía de todo para poder hablar con ella por teléfono. En esa época uno podía llamar por teléfono a los teléfonos públicos de estos ¿sabes? Que eran con tarjetas inteligentes. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero había 1001 trucos para que la tarjeta tuviera más saldo. Ya, es que yo hacía de todo. A mí me habían enseñado un truco, que era como que cogías la tarjeta así, la tarjeta aquí, suponiendo aquí había como un chip, tú metías la tarjeta, y era que tú raspabas, no sé si me metan presa por esto, pero era que tú raspabas la tarjeta por atrás hasta que le veías como el puntico del chip y lo dejabas así, introducías la tarjeta y como que le hacías como un toquecito así, nosotros decimos vulgarmente, le hacías la pajita a la tarjeta y el saldo de la tarjeta subía y nada, y tú llamabas por teléfono y le aumentabas el saldo de la tarjeta. Mira,
Yo no sé dónde me salió a mí la delincuencia en ese momento, que yo me sabía esos trucos, ya yo no lo recuerdo, ya yo no lo recuerdo, pero, o sea, yo llegaba a hacer eso. Yo llegaba a hacer eso para llamarla y yo la llamaba. Y me iba todas las noches, cruzaba la calle de mi casa y la llamaba del teléfono que quedaba a una cuadra de mi casa. La llamaba con esa tarjeta. Y siempre sabía de ella igual, siempre sabía de ella. Yo seguía igual muda, seguía muda de mis sentimientos. Yo no, era incapaz de decirle lo que a mí me estaba pasando. Y no lo hablaba con nadie. Pasaba el tiempo y no lo hablaba con nadie. Y yo, hasta que sí es verdad que llegó un momento que yo dije que ya basta. O sea, llegó un momento que de hecho, llegó un momento que yo llamaba por teléfono, ya les estoy hablando que estamos en el año 3 de que la había conocido. Tenía 3 años en esto, en silencio, y llegó un momento que ella no me atendió más el teléfono y, y bueno, sí, yo me estaba muriendo literalmente, pero yo tenía que entender que eso no iba a ir a ninguna parte, porque era una persona que ni siquiera ya vivía donde estaba viviendo yo. Yo no tenía la valentía de decirle lo que a mí me estaba pasando tampoco. Y el, yo tenía que olvidarme de eso. Me estaba haciendo un daño terrible, un daño terrible. Y así pasó. Yo seguí mi vida corriente en mi isla, en mi colegio. Seguí la vida con aburrimiento. Sentía que todo me aburría, que nada me llenaba. No había aparecido ninguna otra, en 3 años nunca había aparecido ninguna otra persona que a mí me pudiese llamar ni siquiera la atención. Eh, y después, hasta que, esto sí fue de otro mundo, hasta que hubo una época, ya yo estaba, ahora ya estaba en 4.º año y ya no supe más nada de ella, había dejado de saber de ella unos cuantos meses o quizás un año. Y un día estábamos en la época de presentar los exámenes de admisión en las universidades y yo viajé a Caracas con un grupo de amigas del colegio, porque todas íbamos a presentar el mismo examen en una universidad de allá de Caracas. Y me acuerdo que para las personas que conocen Caracas y para que más o menos se puedan imaginar la locación, yo vivía en Caracas, viví muchos años en Cumbres de Curumo y esta persona vivía en Alto Prado. O sea, que vivíamos prácticamente cerca, pero yo nunca llegué a ir a su casa ni nada. Y un día me quedé en conseguir, estaba en Caracas en esos días para presentar el examen, y quedé con una amiga del colegio que estaba ya también presentando el examen, vivía cerca de Cumbres de Curumo, y quedamos, bueno, mira, ¿por qué no vamos al cine hoy? Nos conseguimos en el centro comercial, había un centro comercial cerca que se llamaba el centro comercial Humboldt y estaba el Concresa, que eran pegados esos dos centros comerciales. Y quedamos, vamos a encontrarnos en el Humboldt para ir al cine del Concresa y bueno, y vemos tal película y tal. Entonces eh, bueno, hicimos eso, yo me acerqué hasta el lugar y en una de esas que voy caminando me consigo con mi amiga, hola, ¿qué tal? No sé qué, tal, la saludo y tal. Y ya va, momento. Bueno, sigo. Es que tengo a Camila aquí al lado, vuelvo y le repito. Y ella se ha antojado hoy de no dejarme hablar. Justo hoy, justo hoy. Mira, es que se para apenas yo hablo, mira. De verdad, de verdad. Bueno, justo cuando estaba en la parte más emocionante. Entonces le sigo hablando. Quedé con mi amiga que íbamos a ir al cine y nos íbamos a encontrar en ese centro comercial. En una de esas, yo voy caminando ya para verme con esta amiga mía. Me consigo con mi amiga, ya les había contado, me consigo con mi amiga, nos saludamos, no sé qué. Entonces vamos caminando hacia abajo, hacia Concresa, vamos caminando y en una de esas yo volteo hacia mi lado derecho porque es que me acuerdo claramente dónde fue. Volteo hacia mi lado derecho y veo que está esta señora de la que venimos hablando, que no he querido decir el nombre porque, como les dije, yo no voy a comprometer a nadie, o sea, este es mi tema, no es el de más nadie. Entonces yo no sé si la gente se sentirá ofendida o qué sé yo. Entonces yo, mira, prefiero no decir nombres.
Pero volteo yo a mi derecha, está esa persona ahí. Estoy hablando de que tenía casi como un año que no la veía. Tenía casi un año que no ni la escuchaba. Y estuve 3 años pegadísima ahí, que ya vienen escuchando el cuento, ¿no? Yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer. Yo la miré así y yo decía, yo no sé si saludar, si no saludar, si hacerme la loca y seguir hacia adelante. O sea, yo me moría del miedo, de los nervios, de todo. Claro, mi amiga no sabía. Yo obviamente lo supe disimular, por supuesto, lo supe disimular. Y seguí caminando. Yo iba directo, muchachos, al no saludarla. Yo iba directo a no saludarla. Porque fue como en un instante, en unos segundos que pasó eso, me había venido todo a mi cabeza. O sea, todo lo que había pasado, lo bonito, se me vino todo lo que había llorado, o sea, todo lo que me había costado a mí separarme de eso. Y yo dije, yo es que no quiero, o sea, no quiero más, ¿sabes? No quiero más, no quiero más. Y fue toda la casualidad del mundo, porque esa persona no estaba viviendo en ese momento allá en Venezuela. Estaba, no sé, de paso. Entonces yo seguí de paso. Seguí mi camino. Quédate tranquila. Seguí mi camino y no. Y en eso escucho que ella me grita a mí. Me grita, Mariana. Y yo, ¡ay, que me va a dar algo aquella mismo! O sea, terrible, terrible, terrible. O sea, me paralicé, se me paró el corazón horrible. Ya no me quedaba, no había vuelta atrás, ya me había llamado por mi nombre, o sea, no me pude hacer la loca y me devolví así, como que si yo no la había visto. Entonces, claro, me ve y me saluda con todo el cariño, ¿sabes? Todo el amor, y me da un abrazo, y ¿cómo estás? ¿Y qué cambiada estás? Y que no sé qué y tal, y yo, O sea, yo decía, no puede ser, hermana, no puede ser esto, no puede ser. O sea, ya yo estaba más grandecita, yo todavía estaba ahí pegada. Yo decía, no puede ser. Y entonces, yo nada, la saludé igual normal, con todo el cariño y tal, y en una de esas me preguntó que si yo había, bueno, que qué estaba haciendo ahí, y me preguntó que si estaba yendo, se estaba jugando una Copa Davis en ese momento en Caracas, en la ciudad, y me preguntó que si yo iba a ir al torneo, a la final, creo que era la final, no recuerdo, de ese torneo, que si yo iba a pasar por ahí a verla. Y yo le dije, no, mira, la verdad no tenía en mis planes ir para allá y tal. Ay, pero ¿por qué no te pasas? Que yo voy a estar ahí y no sé, si quieres ver para allá y yo te espero. Y yo, ¿sabes? Yo no sabía ni qué hacer, ni qué decir, ni qué nada. No sabía nada. Porque no. Porque simplemente no sabía nada. O sea, así como estoy hablando en este momento, así me sentí en ese momento. O sea, yo le dije, bueno, déjame ver y tal. Claro, yo en ese entonces, yo ni siquiera vivía ahí. Yo no tenía carro, coche, no tenía. O sea, me tenía que llevar mi papá en ese momento. O sea, no sabía, pero claro, yo por supuesto me moría por volverla a ver. Pero bueno, no sabía qué podía significar eso, ¿no? Entonces, nada, al día siguiente, bueno, yo le digo a mi papá que si él me puede llevar para allá, y bueno, él me dice que sí, por supuesto, y me lleva. Y recuerdo que llegué al club donde se estaba haciendo el torneo y miro hacia las gradas, o sea, mi papá me iba a dejar ahí y yo me iba a quedar con ella. Y miro hacia las gradas donde había un montón de gente y a la primera persona que vi entre tanta gente fue a ella. Yo decía, ¿tú todavía dudas que estabas enamorada? ¿Todavía lo dudas? Que yo no sé qué decirles, pero yo me imagino que sí. Me imagino que sí porque, o sea, era la luz de mis ojos en ese momento. O sea, lo seguía haciendo después de hasta haber estado separadas tanto tiempo. Y bueno, yo le dije a mi papá, no, ya vi a mi amiga y tal, déjame aquí y tal. Ah, bueno, ok, chao. Y yo me quedé ahí, bueno, compartí con ella en el torneo, todo el cuento, y me dijo, no le digas que te vengan a buscar, yo te llevo, o ella sí tenía coche allá. No, yo te llevo yo encantada, por supuesto, encantada, fascinada, viviendo ese momento mágico mágico para mí, incapaz igual, yo seguía igual con mi silencio, yo seguía igual sin decir nada, eh, la acompañé a hacer otras cosas en la ciudad
Y bueno, llegó el momento que sí nos teníamos que despedir, me dejó en mi casa. eh, y bueno, nada, y fue la última vez que yo la vi. Yo más nunca la he visto a ella. Bueno, la he visto por las redes sociales y tal, pero físicamente yo más nunca la vi. Ella me dejó en mi casa, yo me despedí, o sea, le di un abrazo, un beso y tal, pero no supe más de ella, no nos vimos más nunca en la vida. O sea, ahí se acabó, ahí cada quien hizo su vida, cada quien agarró su carril y continuó sus cosas. Y yo no la vi más. Yo no la vi más y siempre quedó como un recuerdo. Yo creo que fue importante que yo la viera en ese momento. Yo creo que fue importante porque como que algo dentro de mí, o sea, yo necesité ese espacio que tuve de no hablar más con ella porque, porque era algo que no iba a pasar a más ningún otro episodio. O sea, era un amor mío, era un amor único, fue para mí fue mi primer amor. Salud. Para mí fue mi primer amor y yo siempre lo voy a guardar como algo muy puro y muy bonito, porque era algo mío, era algo mío. No me importó, eh, quizás no me importó cuál era su manera de quererme a mí, o sea, nunca me importó. O sea, como que yo estaba enfocada en lo que sentía yo y no me enfoqué en lo que pudiera sentir la otra persona. Y yo lo viví así y siempre va a ser, por supuesto, nunca pasó nada malo, más la sufridera que tenía yo llorando sola y no sabe qué me pasaba, pero bueno, al final, como todo, se superó y fue importante quizás haberla visto en esa última vez que la vi, porque quizás fue un cierre de ciclo importante en mi vida. Fue una oportunidad de decir adiós, de que no haya sido por teléfono, quizás nos merecíamos ese abrazo que nos dimos al final y, y bueno, y cada quien siguió su rumbo.